Capítulo 23. Ayudar. Por Pierre. Fue como si la noticia misma terminase el ataque. A los pocos segundos, los pocos disparos que quedaron se terminaron. Aru lo sentía. Estaba al absoluto borde de una negrura que ella nunca podría controlar. Era parecida a uno de sus ataques de ira, pero más opresivo y oscuro. Si su ceguera de enojo era roja, esta era negra. Los subordinados de las familias que habían salido al ataque, primero fueron a la sala de conferencias, para asegurarse que sus jefes estuviesen bien. Cuando la mayoría de los jefes y los subordinados se reuniesen, con un peso en el estómago, y el presentimiento de lo que vería, tanto Timoteo como Tsuna salieron de la sala, y corrieron a las escaleras, donde resonaba un grito desgarrador, que Riker dejó salir. Cuando llegaron a la escena, el corazón de muchos se paralizó. Pierre era una existencia que había aterrorizado a la mayoría. Un hombre que podía, él solo, destruir organizaciones enteras. Era algo que todos querían tener a su favor, y cuya libertad de decisión los aterraba. Así que la muerte de Pierre Blanche no era una noticia que solo afectase a su familia. El dolor y la paz se mezclaban en los corazones de los extrañados líderes de familias, que no sabían por cuál decantarse, hasta que Timoteo dio unos pasos hacia adelante, y cayó poco ceremoniosamente de rodillas frente a la joven adolescente que sostenía el cuerpo y lo miraba con clara desconfianza y hasta odio en sus ojos marrones. Lloraba en silencio, mirando al hombre. Se cubrió la cabeza con las manos, y dijo en voz alta, aunque posiblemente no era esa su intención: le fallé a la persona que me salvó la vida. Esas palabras les dolieron a todos los presentes. El alivio vendría luego, seguro, pero en ese momento se llenó de solemnidad. Se había ido un gran hombre. No era momento de festejarlo. Fue Rickert el que decidió tomar la iniciativa. Nos lo llevaremos. Hay que velarlo. La voz de Timoteo Di Gongola fueron una legítima súplica cuando le tomó el borde del saco a Rickert y le soltó. Por favor, deja que yo los lleve. Es lo mínimo que puedo hacer. Rickert no tenía fuerzas para protestar, y mucho menos para manejar, así que accedió. Hubo que mover a Pierre con su sobrina, porque Aru no pensaba dejarlo ir. En la base de las escaleras, Jin-Jack y Blanca se sumaron al cortejo fúnebre. Hubo varios que se sintieron tentados a ir, pero cuando casi todos los Simone a excepción de Emma cerraron la comitiva, los demás se abstuvieron de intentarlo. Timoteo se quedó detrás, no los acompañó. Haciéndoles una seña a los jefes de las demás familias, se dirigió con paso firme a la sala de conferencias. Tsuna y los demás decidieron ir tras él enseguida. La mayoría de los hombres de confianza directa, los hombres mano derecha del jefe, se dirigieron a la sala de conferencias, mientras el resto se iba a los autos, y se acomodaban para escoltar al auto del noveno, en el que viajarían los Chienz, seguidos de cerca por los Simone. Gokudera dudó. Realmente le dolía ver a Aru como la había visto, pero apretó los dientes, y se dirigió a la sala de conferencias. Quería respuestas. Y sabía que su deber era estar ahí. Le dedicó una mirada a Yamamoto que le dio a entender que le dejaba todo en sus manos, obteniendo un leve asentimiento como respuesta. Los autos salieron ni bien se terminaron de acomodar los del auto del noveno. Jin-Jack, quien habló con un tono frío y monótono, indicó cómo todos debían proceder. Rickert lo miró, reconociendo esa mirada de cuando Pierre lo había juntado de la base de alguna familia que traficaba esclavos. Suspiró, y le preguntó quedamente: ¿te puedo dejar todo, muchacho? Ante el movimiento afirmativo de cabeza del joven, el anciano rompió en lágrimas amargas, olvidándose de la compostura que se había obligado a recuperar a base de testarudez en las escaleras. Blanca le dedicó una pequeña y muy forzada sonrisa al conductor, que claramente había forzado al verdadero conductor a cederle el puesto. ¿Preocupado por tu novia, pequeño? Ibari la ignoró, como si no la conociera, ni la hubiese escuchado. Ibird en su hombro, repetía el nombre de su dueño, y pequeñas palabras inconexas, que fue lo único que se escuchó durante el viaje, a excepción de los sollozos y resoplidos de los dos mayores. A Ibari le llamaba la atención que la pareja a su lado no solo no llorase, sino que nadie les dijese nada sobre eso. No que le importara, pero un tema tan delicado. Estaba seguro de que Tsuna le diría algo al respecto, sin dudas. Fueron unas largas, dolorosas y silenciosas 4 horas. Que los jefes de las familias de la Alianza Bongola usaron para ponerse de acuerdo en el interrogante que había iniciado la reunión. Yo estoy en desacuerdo, Cora. Colonello dio un golpe en la mesa para enfatizar su punto, y que los demás lo mirasen.
Varias personas lanzaron murmullos de asentimiento. Este hotel es territorio de los perros, y fuimos atacados en él. Realmente podemos pensar que fue sin querer. Ni siquiera sabemos si Pierre realmente. En eso te equivocas, coronel. La voz de Reborn fue fría, sin pasión. Su expresión tapada parcialmente por la sombra de su sombrero. Este es territorio de los Strasso. Este hotel fue heredado a Rickert por ser el esposo de la dueña. Él se movía solo en eso. Y Pierre está muerto, de eso no tengo dudas. Las palabras de Reborn eran un sólido testimonio a favor de la veracidad del ataque. Timoteo habló. Quiero que se unan a la alianza. Pierre y su hermana me salvaron la vida en el pasado. Y tuvieron más de una oportunidad de matarme hoy. Pero en lugar de eso, me protegieron a mí, y a mis guardianes. Si ustedes votan en contra y no se pueden unir a la alianza, yo los consideraré un aliado de mis guardianes y Dios. Hubo silencio. Nadie sabía que ese sujeto, ese loco sediento de sangre había, en su momento, salvado la vida de Timoteo. Y él tenía la razón. Los dos que se habían quedado, habían hecho todo lo posible para protegerlo. A él, a sus guardianes, y al 10º. Tsuna asintió. Yo también los considero aliados de mi familia y Dios. Se comportaron realmente buscando nuestro favor, y lo que dijo Pierre. Es que él está haciendo esto por el futuro, por un futuro de paz. Y eso es algo con lo que yo voy a estar siempre de acuerdo. Con eso, parecía sellada la alianza Bongola-Chienz. Con la suma a ese pacto de los Simone, que por el comportamiento durante el ataque y antes de la reunión, era algo que estarían de acuerdo, aunque no se hubiese quedado ninguno a hablar por ellos, los CDF, y un grupo más, se creó un rápido momentum de aceptación. Pero todavía había organizaciones con dudas. 3 horas habían pasado ya. Podía ver las primeras casas familiares. Haru no quería llegar. Se abrazó a sí misma, por primera vez desde que había visto a su tío. Y se dio cuenta de lo realmente sola que estaba. Sus amigos de toda la vida estaban a más de un continente de distancia. Su padre también. Sus demás tíos también. Y, aunque se llevaba bien con ellos, no podía terminar de confiar en Rickert, Jacqueline, y mucho menos en Bianca y Jean-Jacques. Con peso en el alma, tomó su teléfono, y le mandó un mensaje a su padre. Papá, el tío está muerto. ¿Qué hago? No pensó para nada en qué pensaría su padre al leerlo. No podía pensar en los demás en ese momento. Su interior estaba vacío. Vacío, frío y áspero. Necesitaba algo. Una luz, un poco de calor. Una ayuda. De dónde viniese. Ni siquiera sabía si era normal que su padre tardase en responderle. ¿Qué día era? ¿Estaría dando clases? ¿Dónde? Algo estaba roto en su interior, podía notarlo. Siempre lo había supuesto, con los ataques y todo, pero algo debía estar realmente mal con ella. Sabía qué tenía que hacer. De alguna forma, lo sabía. Mandó un par de mensajes con un contenido diferente al de su padre, pero el mismo mensaje. Pierre Blanche falleció el día de hoy. Lamento informárselos. En unas horas, me comunicaré nuevamente para informar sobre el velatorio. Eran números que su tío le había dado, de gente que él confiaba. Uno de esos mensajes, fue a hacer sonar el bolsillo de Rickert. Miró por primera vez dónde estaban. Descubrió que no faltaba demasiado para llegar a la librería donde ella vivía. Vio que Bianca y Jean estaban guiando al conductor, que ella no llegaba a ver, y le tocó el hombro a Jean. No vayamos a casa. Ve a la cafetería de la Rue, por favor. Ella podía escuchar claramente lo horrible que sonaba. Su voz era apenas un hilo, cargado de dolor, que sonaba acuosa, como si aún llorase. Se tocó las mejillas, y descubrió que aún lloraba, para su sorpresa. No identificó con igual facilidad el idioma que había usado al hablar. Su forma rápida de hablar japonés y los símiles que le hacían los fonemas del francés se habían combinado, pero como doblaron en la dirección correcta, supuso que habían entendido. Miró de nuevo la situación. Rickert estaba en un pozo profundo, en el último asiento de la limusina en la que, en algún momento, todos se habían subido. Buscó su mirada, pero él estaba fuera de alcance. Tenía tomadas una de las manos de su tío, y no parecía siquiera notarlo. No miraba nada en particular. Ella supuso que no mucho antes, ella debía haber estado similar. Jacqueline, por su parte, estaba incluso peor. Estaba llorando, abrazada a sus rodillas, y apoyando su cara en la ventana, sin parecer registrar nada de lo que pasaba a su alrededor. Estaba absolutamente ausente.
El maquillaje en su cara estaba en cualquier lugar menos el que debería, y Aru no pudo evitar preguntarse hacía cuánto que estaba tomándose las piernas con esa fuerza, que podía ver cómo las uñas se le metían en la carne, sin siquiera inmutarse. No llegaba a ver qué estaban haciendo Jin y Bianca, pero parecían ser los que mejor estaban. Pudo notar que había muchos autos negros alrededor siguiendo en detalle lo que hacía el que la transportaba a ella. Iba a preguntar, pero vio que en el más cercano tenía a los amigos de Enma, así que supuso que era un cortejo fúnebre. Vio la plaza, y escuchó cómo el auto reducía su velocidad, para encontrar un lugar para estacionar. Realmente no quería, pero buscó el local que necesitaba con la vista. Por suerte, estaba abierto. No estaba segura de qué haría si no lo estaba. Mientras Hibari estacionaba, ella juntó aire varias veces. Por último, miró por primera vez el cuerpo sin vida de su tío. Las lágrimas le impidieron de nuevo la visión. Las familias que dudaban habían hecho todas las preguntas que tenían. Había un par que todavía no sonaban convencidas. Ahora que Pierre no estaba, una gran carta de negocios de los Chien se había ido. Muchos los querían debido a los rumores que se habían esparcido sobre Pierre, que habían aterrorizado a la mayoría de la mafia. Y tenerlo de aliado, evitando que fuese un enemigo, era algo que sonaba muy tentador. Pero ahora. Un anciano, una viuda, y dos niños. ¿Qué de terrorífico tenía eso? ¿En qué beneficiaría a la alianza tenerlos? El sonido del teléfono de Timoteo interrumpió el fuego cruzado de preguntas y respuestas. Al hombre le sorprendió un poco el número, y con cara de intriga, atendió, ordenando silencio con un gesto. ¿Quién habla? ¿Y cómo consiguió este número? Este número me lo dio mi esposa. Habla el cuñado de Pierre Blanche. Usted es Timoteo, ¿verdad? Ante el asentimiento, la voz masculina del otro lado siguió hablando. Me enteré de la muerte de mi cuñado. Necesito que me consiga vacaciones en mi trabajo y un avión privado para poder ir donde está el velatorio de manera legal. Y pases de avión para volver. Por el tono, no era sencillamente un pedido. Timoteo lo pensó unos segundos. No le gustaba para nada el tono que ese hombre estaba usando, pero respetaba mucho el valor. Y si había algo que el hombre del otro lado de la línea necesitaba para hablarle así, era valor. Evidentemente, el hombre estaba asustado, se delataba en los detalles de pedirle que el procedimiento fuese legal. Era evidente que no era del mundillo, pero sabía a quién le estaba hablando. ¿Me está escuchando? Sí, por supuesto. Y no se preocupe. Le voy a dar un número de teléfono. Llame a ese, lo atenderá una mujer. Dígale que el noveno Bongol autoriza este viaje. Ella le pedirá todos los datos. Tendrá que esperar 1 o 2 horas, pero tendrá un jet estacionado donde usted indique. Por supuesto que él hablaba en serio. No podría jamás reírse de un hombre como el que lo estaba llamando. Ni bien terminó la conversación, envió fuera a uno de sus guardianes para que le anunciase a los que manejaban su hangar privado que le haría enviar un jet a un japonés, y volvió a las negociaciones. Sin embargo, sus palabras todavía resonaban en la mayoría de los aliados. Haru se mantuvo todo lo impasible que pudo ante el absoluto colapso de la pareja frente a ella. Sabía que no era fácil. En su estadía en Troyes, había podido presenciar con sus propios ojos cómo todos amaban a su tío. Miró con dolor a la pareja. Realmente lamento traerles estas noticias. Oh, querida. La señora no le advirtió que la abrazaría fuertemente contra sí. Se movía rápida, o Haru estaba aún enlentecida por el shock. Para ti debe ser incluso peor, no te disculpes. Por favor, cariño. Las lágrimas asomaron a los ojos de la castaña que se teñía de negro, pero logró mantenerlas a raya. Años de experiencia no se iban en unos maravillosos meses. Respiró hondo una vez más, y le sonrió a la mujer. Sí, no. No podré superarlo nunca. Pero. Se separó de ella, y le tomó las manos, mirándolas fijamente. Este no es el tiempo para llorar y lamentarme. Mi tío debe recibir los últimos honores. ¿Podría encargarles eso? No buscaba escaparse de la tierna tenacidad con la que la mujer la estaba apretujando contra sí, para nada. Pero ella sabía que debía permanecer fuerte en esos momentos. Por los amigos de su tío. Por ella misma. Por Enma y sus amigos. Y por todos los ciudadanos de Troyes. El peso podría aplastarla, pero debía soportarlo. La anciana pareja frente a ella asintió, y le señalaron el lugar. Era una casa velatoria, con una capilla a su lado, que poseía 3 salas, y una crematoria. Le señalaron la sala más grande.
Haru entendió entonces lo distinto que iba a ser todo. No había almohadón para el monje, ni lugar para el incienso, las sillas no eran plegables, sino que estaban atornilladas a las paredes, y solo había preparativos para flores como adornos. Haru tuvo miedo. Porque sentía que estaba en eso, y se daba cuenta de lo sola que estaba. En un mundo desconocido, de costumbres que no eran suyas. El hombre se paró a su lado, y le apoyó una mano en el hombro. En el fondo tenemos cajones. Voy a necesitar el último atuendo de Pierre, déjalo por aquí, yo sé lo que hago. Su voz era ronca y lenta. Era lo esperarías para un sepulturero. Contraria a la de su esposa, que hablaba rápido y con un tono ligeramente chillón. Haru se giró a mirarlos. Se inclinó en una pequeña reverencia, y los miró con disculpa. Les pido perdón, pero yo solo conozco, y apenas, la costumbre japonesa. Él se la quedó mirando, pero ella asintió. Sí, la mujer del súper algo me había comentado. Eres de Japón, ¿no es así? La costumbre aquí es hacer una velada para despedir al muerto. Juntarnos, recordar tiempos con él, y esperar el alba para poder ir a enterrarlo. Si la familia es creyente, suelen tener algún tipo de acompañamiento religioso, plegarias principalmente, pero dirigidas por un sacerdote. Eso es lo que esperará la parte de Troyes que conoció a tu tío. Haru asintió. Le hizo una seña al hombre, y ambos se dirigieron al auto. Él suspiró, Haru pudo ver cómo miraba el cuerpo de reojo, y se acomodaba el pelo, en incredulidad. Rickert y Jacqueline lo miraron, con ojos vacíos. Haru mordió el labio. Podía ver que ellos habían caído por el borde. Debía hacer algo. Rickert. Señor Índigo, ¿me escucha? Él dirigió sus ojos sin brillos a ella, así que supuso que estaba bien hablarle. Le voy a pedir que usted y Jane lleven a Pierre adentro. ¿Está bien? Ayuden al hombre. Ambos asintieron mecánicamente. El chofer del auto también se inclinó para ayudar, logrando ocultar su rostro una vez más bajo el sombrero de chofer. Cuando vio que les podía encargar eso, Haru entró en el auto, y le tomó las manos a Jacqueline. Mi tío se va a despedir de todos hoy. Y necesito que lo hagas ver mejor que nunca. ¿Puedo pedirte eso, verdad? Hubo una pequeña chispa, apenas momentánea, en los ojos de Jacqueline mientras ella asentía, dando por primera vez signos de vida. Entonces, ve al departamento y tráele sus mejores ropas. La mujer se levantó de manera tan mecánica, posiblemente olvidando que estaba en un auto, sino notándolo por primera vez, que se levantó como si hubiese estado sentada en un banco, y golpeó su cabeza con el techo del auto. Al verla en ese estado, Haru dirigió sus ojos de cachorro a su amiga Blanca, que suspiró. Solo debo seguirla, ¿no es así? Haru la despidió con una sonrisa. Miró alrededor, y rápidamente se le acercaron los amigos de Emma. ¿Y nosotros? Ustedes. Ustedes, por favor, traigan flores. A mi tío siempre le gustaron las rosas blancas. Por favor. Ellos asintieron, y se separaron entre ellos. Haru respiró profundo, y miró al cortejo. Se subió a uno de los canteros que contenían árboles en las veredas, y habló, proyectando su voz. Muchas gracias a todos por acompañarnos a todos. Necesito pedirles un favor más. Mis disculpas a todos por pedirles tantas cosas. Pero necesito que hagan espacio para que pase la gente. Y aquellos que así lo desean, me gustaría su pueden hacer correr la voz. Tras eso, fue dentro del lugar, tomó su teléfono, y comenzó a llamar gente que ella sabía que conocían a Pierre. El dueño del edificio, el bibliotecario de su universidad, y un par de personas más. Abrazó a la anciana de la casa velatoria, y le prometió que todo estaría bien, porque su tío se había ido con una sonrisa. Había luchado por lo que él había creído, y se había ido sin arrepentimientos. La gente que Haru había llamado no tardó en aparecer. El dueño del edificio donde tenían la librería y el departamento, llevando con él en su auto a Jacqueline y Blanca. Llevaban con ellas una muda de ropa, y varias de las personas que ella había llamado llevaron fotos. Fotos de Pierre joven, maduro, y ya anciano. Fotos de él en su boda, y en la de mucha otra gente. Haciendo poses graciosas, en su vida diaria, incluso un par muy impresionantes en las que estaba salvando a alguien. Al verlos llegar, Haru abrazó a Jacqueline, y le dijo lo mismo que le había dicho a la anciana, pero más concentrada. Con la voz más suave y dulce que pudo usar, le dijo que ella sabía que tanto le dolía a Jacqueline, pero que supiese que él estaba bien, en un lugar donde ya nada le dolía. Ibari, desde la otra habitación, pudo ver las llamas de lluvia.
Haru seguramente no lo notaba, pero él podía verlas. Eran tan débiles que apenas si podían llamarse llamas. Pero estaba seguro. Haru le dejó Jacqueline al hombre que dirigía el lugar. Juraría que le dejaba una Jacqueline que por lo menos, percibía dónde estaba. Después de eso, se giró a Rickert, su mayor miedo. El hombre miraba la nada. Mientras movían el cajón al parecer, Jin y el conductor se ocuparon de eso, lo tocaron levemente, y él perdió su equilibrio, cayendo sentado para un costado, pero su expresión no se turbó ni un poco, como si no lo sintiese en lo más mínimo. Haru fue a su lado, y lo abrazó. No le dijo nada, estaba segura de que él o la escucharía. Pero lo abrazó de todas llenas. No supo si el abrazo la ayudó más a ella o a él, pero después de varios largos minutos en esa posición, el hombre a cargo de la institución se acercó a ellos, y le anunció a Haru que dejaría el cajón en la sala principal, y que comenzaría oficialmente el velatorio. Haru asintió, y lo siguió. Rickert, por su parte, se levantó y se fue corriendo en la dirección opuesta. La pequeña mujer suspiró, y decidió que lo mejor sería dejarlo estar, pero por las dudas, preguntó si alguien quería ir a asegurarse que estuviese bien. Una vez más, fue el conductor quien se hizo cargo, acompañado de un joven que usaba una katana, y cuyo rostro tampoco vio demasiado claro, pero le hizo recordar a Yamamoto. Ella estaba un poco ansiosa, iba a empezar a llamarlos, pero entonces vio volver a los amigos de Enma. Todos se habían llenado de ramos de flores. Todas blancas, la mayoría rosas. Les agradeció, teniendo que contener las lágrimas de nuevo, y les dijo cómo prefería que se viese el arreglo. Entre todos, pudieron acomodar la sala en pocos minutos. Después, ellos se miraron entre ellos, y salieron a algún lado. La mayoría de la gente llegó llorando. Pero los pocos que no pudieron contenerse tras ver el cajón. Haru había decidido hacerlo a cajón abierto, ya que no tenía el arreglo japonés de las flores y la foto. Haru escuchó más historias de su tío esas horas que en todo el resto de su vida. La gente sencillamente debía hablarle de lo maravilloso que había sido su tío. Por ejemplo, uno de los Kozato, el grandote, se había quedado con ella, y le comentó que, mucho tiempo antes, cuando su tía todavía vivía, Pierre los había llevado a su casa, porque habían tenido un accidente. Y les había enseñado a sobrevivir por su cuenta, de una manera legal. Él y la tía de Haru les habían enseñado a defenderse, y Pierre les había dicho todo lo que ellos necesitaban saber para conocer las llamas. Y, más importante, para entender que no había sido culpa de que ellos eran demasiado débiles. A las horas, 3 o 4 habrían pasado, volvió Rickert. Parecía otra persona. Tenía otra muda de ropa, se había bañado, y estaba mucho más despierto. Había venido con un ramo enorme de rosas, y un maletín. Cruzó la sala en 3 zancadas, dejó el maletín a un lado, y miró la pacífica e inmóvil cara de su salvador y mejor amigo. Lágrimas inundaron sus ojos, mientras le dejaba el ramo de rosas en la zona de las manos. Sabes que siempre consideré que dar flores como una declaración de amor. Así que siempre me negué a darle flores a nadie. Es muy cruel de tu parte obligarme a hacerlo por ti. Dejó que su vista se detuviese en algún punto inexacto de la cara del finado. Dime. Sin ti. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué nos salvaste si no nos ibas a acompañar durante todo el viaje, maldita sea? A pesar de las lágrimas corriendo por sus mejillas, sonreía y lo peor, es que esta es una vida que te debo todavía. Así que voy a trabajar para disfrutarla. Sé que preferirías eso. Si iba a seguir hablando, las lágrimas lo golpearon de tal forma que no lo pudo lograr. Cayó de rodillas, y se quedó así por varios minutos. Llorando, solo. Algunas personas, principalmente aquellos que llegaban, que iban a ver a Pierre, cuando pasaban a su lado le apretaban un hombro y le murmuraban algo sobre condolencias, pero nadie que él registrara. Haru lo veía, mientras su corazón se estrujaba de dolor. Dudaba si ir a decirle algo o no, cuando una mano le apretó su propio hombro. Al girarse, no podía creer lo que veía. Papá. ¿Estás acá? ¿De verdad? Él solo sonrió como respuesta, y asintiendo, extendió los brazos. Ella lo abrazó. No entendía qué pasaba, pero realmente le hacía mucho bien sentir ese abrazo. Tuve que llamar a un conocido que le debía un favor a tu mamá. Pero pude venir. Traté de estar acá lo más rápido que pude, corazón. ¿Qué pasó? ¿Me puedes hablar de eso? Ella lo intentó, pero prefirió negar, habría demasiado que explicarle. No podría nunca decirle todo lo que nunca le había dicho en ese momento.
Pero pronto. Pronto, debería por fin sincerarse con él. Por ahora, solo iba a abrazarlo. Abrazarlo, e ignorar todo lo demás. Incluso a las personas que llamaban a los gritos a Enma, evidentemente buscándolo. Desde fuera, toda la escena se sentía increíblemente lenta. Era como si tanto Rickert como Haru se hubiesen congelado, haciendo lo mismo por más de media hora. Pero no era como que Yamamoto desde fuera hubiese ido a entretenerse. Le dolía verla así, pero ¿qué podía hacer? Más que sorprenderse que la mayoría de la ayuda la había hecho Ibari, de entre todas las personas, y mirarla de lejos, no sentía que pudiera hacer mucho más. Pero después de media hora, los vieron llegar. Los autos más lujosos de los de alta gama estacionados alrededor de la zona. Los jefes habían terminado la reunión. Todos los subordinados que habían estado en la zona se juntaron alrededor para recibirlos. Por supuesto, Nono y Tsuna iban al frente, y atrás de ellos, en forma de V, los demás. Desde su posición detrás de Tsuna, Gokudera pudo apreciar la cara de decepción en la cara de los Simone. ¿Y a esos qué les pasaba? Pensaba que estarían felices, debido a que en las negociaciones a las que había ido con Ibari, siempre habían insistido en que la alianza debía ser hecha. ¿Por qué la decepción entonces? Pero no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Debía ocuparse de otras. Apretó los puños y los dientes, veía para dónde estaban yendo. Vería a Aru. Por fin, volvería a ver a Aru frente a frente. Quizás, incluso conversaría con ella. Al escuchar los motores, Rickert se levantó como un resorte que por fin liberaba presión, caminó en dos zancadas apuradas donde estaba Aru, la tomó de la mano, y miró a su padre. El brillo de reconocimiento entre ambos alertó a la hora morocha. No sabía que Rickert y su padre se conocían. ¿Qué estaba pasando? Quizás su padre sabía. Pero lo más importante, ¿qué significaba lo que Rickert le dijo a su padre, en un perfecto japonés? Solo el 9. Ningún otro hombre. Sígueme, Aru. Ya me agradecerás esto. Tras eso, la arrastró a una puerta a un costado. De repente, ellos dos solos estaban en la pequeña cocina familiar de la casa de la pareja que dirigía ese lugar. Ellos los miraron algo asustados. Rickert no tenía cara de buenos amigos. Les voy a pedir prestada esta cocina. Por su propio bien, y en el nombre de Pierre, no vuelvan a esta habitación, ni se le acerquen tampoco hasta que yo personalmente les diga. Involucrarse con esto podría llevarles consecuencias. Por favor, sepan entender. La pareja, asustada, asintió, y sumisamente desaparecieron por la puerta que habían usado ellos para entrar. Al verlos irse, Rickert cerró todas las demás puertas, y trabó la que conectaba la sala velatoria con un pasador que estaba instalado. Cuando se giró a Aru, ella tenía las manos en su cintura y lo miraba indignada. No necesitaba ir tan lejos, señor Índigo. Un flashback de Pierre y su hermana, mirándolo mientras él echaba con cuentos horrorosos a unos niños de una zona peligrosa del basurero, le sacudió la realidad a Rickert, que empezó a reírse sin poder evitarlo. Es necesario, pequeña. Sí lo es. Verás. Pierre es el héroe, pero yo soy el que hace ese héroe necesario cuando el verdadero peligro se acerca. Yo soy el Doberman malo que aleja a los curiosos, y ataca a los ladrones. Ese es mi trabajo. Escucha, sé que Pierre no fue el primer mafioso que conociste. Esto va a ser rápido, pero necesito explicártelo antes que ellos lleguen. A Haru no se le escapó para nada el énfasis. ¿Ellos? Rickert asintió. No son enemigos, pero aparentar fuerza nunca está de más. Necesito decirte algo. Ya sabes que Pierre se consideraba a sí mismo un mafioso, ¿cierto? Algo en Haru le decía que negase. Era cierto, su tío nunca se lo había dicho, y era cierto que, atando cabos, casi todo cuadraba, pero... Lentamente, aunque no quería, asintió. Eso tomó algo de tiempo. El concepto es algo equivocado. Pierre lo que hacía era ser un vigilante. Es decir, aplicaba justicia aunque esa justicia no siempre fuese legal. Muchos negocios oscuros se hacían en esta zona, y ni él ni yo pudimos evitar quedar envueltos en ellos. Sonrió aunque yo los busqué, y él los esquivó como la peste. Fue por eso por lo que terminamos con ese molesto título. Porque ellos hicieron el primer movimiento. Y principalmente, la persona que va a venir a verte. Timoteo es el líder de una verdadera mafia. Su organización se llama Bongola. Ellos quieren que hagamos un acuerdo con ellos. Unirnos a su alianza. La cabeza de Haru empezó a girar. Tenía demasiadas cosas pasándole en ese par de horas.
No podía sencillamente irse. ¿Quién le cambiaba de vida? De repente, tenía una mano en cada hombro, y era girada con fuerza a enfrentar a Rickert. Te voy a pedir que lo enfrentes. Necesito que no aceptes el trato. Que le especifiques que es por el momento, y que cuando nosotros, los perros, nos organicemos les daremos la respuesta definitiva. No accedas a nada más que su protección. Eso es todo lo que debes recordar por ahora, aceptar la protección de Timoteo, sin otra condición. ¿Está bien? Ella, lentamente, asintió, mientras su padre era enfrentado a un par de caras conocidas, y una desconocida. Respiró profundamente, e hizo una reverencia muy japonesa. Muchas gracias por venir hasta aquí. Dijo en japonés primero, para repetirlo en francés y en inglés después. Tsuna estaba sorprendido. Pero intrigado. ¿De dónde le sonaba? Sentía que había visto a ese hombre antes. Timoteo, sin embargo, estaba profundamente impactado, porque reconocía esa voz del teléfono. Y no podía creer que había sido enfrentado por ese hombre. De mediana edad tirando a mayor, petizo y del lado grueso, nervioso, y vestido como todo un nerd. Él. Fue rechazado por Rose. ¿Por él? Tuvo que respirar hondo mientras él seguía con la planilla de formalidades. Gracias por su ayuda para permitirme llegar a tiempo. Estaré siempre en deuda. De eso nada, ya que me permitiste pagar la mía. Así que tú eres el esposo de Rose. G. Esa Rose tenía gustos definidos. Se le escapó a Timoteo. Varios metros más allá, viendo el cuerpo de Pierre aún sin poder creerlo, Visconti dirigió al hombre sus ojos. ¿De esa Rose? ¿La que había salvado a Timoteo de un tiroteo y luego rechazado un matrimonio arreglado para que él la protegiese? Diablos. Eso dolía. Sonrió sin poder evitarlo. Tu mujer me salvó la vida varios años antes. Es lo mínimo que puedo hacer. Y parece que debo reservar una audiencia con tu hija, señor. Él hizo un gesto que se detuviese. Su mirada estaba afilada, daba miedo. Incluso Reborn, a un lado de Tsuna. Pensaba que el hombre tenía demasiado filo en la mirada para ser un simple profesor de universidad. Puede verla, pero le voy a aclarar que solo usted. Lamentablemente, ella aún es joven. Y prefiero que tenga el menor contacto con su gente. Aceptaré que usted vaya de verla, como un regalo por todo lo que ha ayudado a mi cuñado, pero el niño y los guardaespaldas quedarán afuera. Los guardianes, tanto de la 9ª como de la 10ª generación, se tensaron en unísono. Sin duda, ese hombre tenía huevos. Nadie discutiría con eso. Enfrente de toda la familia, ponerle condiciones a Nono. Y lo peor fue. Está bien. Iré yo solo. Todos, espérenme acá. Él guió a Nono a la puerta por donde se habían ido Haru y Rickert, y golpeó la puerta. Está aquí. Anunció, esperando que del otro lado entendiese. Por suerte, al parecer lo habían hecho, porque Rickert abrió un poco la puerta. Al verlo solo, la abrió de par en par. Pase. Y que sea rápido, por favor. Sorprendido por las actitudes para con su persona, Timoteo entró en la pequeña cocina cuadrada. En el centro de la habitación, una mesa para 2 personas, donde una chica de la misma edad que Tsuna estaba leyendo unos papeles que parecían unos documentos legales. Lo miró con ojos redondos y marrones, llenos de dolor y de decisión. Él debió parpadear por lo similares que eran a los de Rose, mientras, la joven le ofreció la silla frente a ella. Me disculpo por las vueltas. En estos tiempos, es importante mantener las reuniones pequeñas. ¿Quiere té? Le hizo una seña a Rickert, que inmediatamente se dirigió a la cocina, obediente como un perro faldero. Timoteo negó, sorprendido. Quería avisarle que la Alianza Bongola estuvo de acuerdo en unir a los Chien-Duchace. Va a haber condiciones, por supuesto. Ella bajó los documentos que había estado revisando, y lo miró. Agradecería poder postergar esta charla para más adelante. Una vez que los Chien-Duchace nos organicemos nuevamente. Ese momento, ¿podremos contar con su protección? Es por un período corto de tiempo, y nos mantendremos al tanto de las decisiones. Es posible. Sé que es pedir mucho, pero entenderá que es una situación irregular. Timoteo lo pensó. No sabía cuánto podría convencer a las demás familias. Pero por otro lado, estaba seguro que, si él muriera antes de la ceremonia, Bongola se hubiese convulsionado, hasta reunirse con una figura carismática y fuerte. Eso seguramente tomaría semanas o meses. Podía entender. Les doy 3 días. ¿Está bien eso?
Ella asintió, sabiendo que era todo el tiempo que podía darles el hombre sentado frente a ella. Él suspiró y sonrió. Si hubiese sabido desde el principio quién eras. Negó y dejó inconclusa la frase, al ver la reacción asesina de Rickert. Al parecer, él había entendido. Ella no, pero así era mejor, según Rickert. No se levantó, y le tendió la mano a Haru. Espero volver a verte más adelante, jovencita. Puedo ver que tienes mucho valor. Y yo respeto el valor. Tras decir eso en un japonés que a Haru le costó descifrar, se inclinó, y dejó la habitación, anunciándole a Tsuna que él y toda la 10ª generación debían ir primeros a la mansión. Pudo ver cómo las caras de los que conocían a Haru ensombrecían sus expresiones. Por Dios, ¿qué diablos había pasado en Namimori? Una vez que el anciano dejó la habitación, Haru dejó salir un suspiro agudo de agónico dolor. Miró a Rickert, que le levantó ambos pulgares en aprobación. Gracias, pequeña. Lo hubiese hecho yo mismo, pero esos idiotas no entienden otra forma de herencia que no sea por sangre. Quedó helado mientras miraba a Haru. Ella había aparentado solo leer los documentos, pero enseguida los había llenado, con información verídica. ¿En qué momento? Oh, esto. Los llené porque estaba nerviosa. Y también. Te dolería mucho hacerlo a ti, ¿no? Son los documentos de defunción del tío. ¿Los trajiste para pedirme ayuda, o me equivoqué? Él casi podía ver a Pierre en los ojos fríos, cansados, y desinteresados de Haru en ese momento. Él pensaba que ella era una niña cabeza hueca, pero... Como Pierre le había dicho, ella sabía tomar indirectas. Solo que no quería que los demás lo notaran. Más revisó los documentos, y pudo ver que estaban correctos. Se sentó frente a ella, y la miró a los ojos. Por favor, lidera los Chien-Duchace a partir de ahora. Me encargaré de mantenerte, y heredarás mis empresas y fortuna. Nunca más te preocupará nada económicamente. Por favor, Haru. Eres la mejor. No. La única que puede hacerlo. Ah. Ahí. Capítulo 24 a mi primavera. Varias horas después. Haru se dejó caer, prácticamente desmayada, en la cama de la habitación que siempre le había correspondido en el departamento de su tío. Las imágenes, recuerdos, situaciones, personas, todo era un confuso montón que se arremolinaba en la cabeza, y de a ratos le llegaban, de a ratos se iban, a veces dejándola en un vacío casi total, y a veces saturándola por completo. ¿Qué había pasado primero, y qué había pasado después? ¿Qué había sido cierto y qué no? Incapaz de seguir, se quedó atrapada en un sueño ligero donde tenía una oficina, y de repente, Tsuna llegaba con el cadáver de su tío, y Rickert la acusaba de haberlo asesinado. Ella trataba de defenderse, pero Tsuna y Kyoko se sumaban a atacarla, y ella terminaba cayendo en un hueco, donde Rickert la felicitaba por haberlo hecho, y la enterraba en oro y joyas. Se despertó, asustada y llorosa, dando un salto, y haciendo que de su cuerpo saltaron los dulces y los paquetes de comida que Rickert y su padre le habían comprado horas antes. Miró el reloj. Eran las 6 de la mañana. No podía creer que, 24 horas antes, estaba sospechando de su tío. Con lo que lo conocía, sabía perfectamente que él no sería malo, incluso si era un mafioso. Y sin embargo, ahí había estado ella. Recogió la comida y se sentó de nuevo en la cama. Al sentir otra ola de cansancio tratando de apoderarse de ella, apoyó su otra mano cerca de la almohada, que fue ligeramente lastimada. Miró con furia a la culpable una rama de un rosal, con una rosa blanca, a medio marchitar ya, con dos sobres a sus lados. Los dos, como todo receptor, estaban dirigidos a mi primavera, en un hermosamente escrito japonés. Uno estaba atado a la rosa, el otro estaba suelto. Notando que sus ojos se cerraban solos, tomó eso y la comida y bajó a la cocina. Después de ese sueño, no quería dormir. Ni aun si colapsaba. Recordó nuevamente esa sensación al ver a su tío. Una sensación de negrura, de que nunca jamás volvería a encontrar la luz. Sabía cómo se sentía. Desesperación. La sola llegada de su padre había logrado sacarla de eso, por suerte. Sonreía de pensarlo. Y sabía que Rickert la estaba protegiendo también, a pesar de haber sido tan bruto para llevársela, y obligarla a enfrentar a un hombre tan terrorífico como al que había debido enfrentar. Ese hombre. Como comenzó a temblar, decidió dejar su comida calentándose en el microondas, como si comer algo caliente la ayudase, aunque sabía perfectamente que era terror. Terror por ese hombre. Ese hombre, que ella sabía, mandar matar diario, pero que podía sonreír con una sonrisa inocente.
Sabía quién era. El novelo Bongola no le era un hombre desconocido. Porque todas las piezas habían encajado en su lugar, apenas más de 24 horas antes. Timoteo era el malo recurrente. Su tío no lo quería para nada. Fue a la librería en lo que tardaba su comida y volvió con uno de los tomos que su tío había escrito. Fue al capítulo final, donde el valiente protagonista Ero, que ahora reconocía como su tío, y Rickert fusionados, rescataba a la protagonista Lisa, que siempre había supuesto eran su mamá y su tía, fusionadas de las manos de un horrible señor, un empresario despiadado de doble vida, que manejaba y monopolizaba los recursos naturales del mundo. El dos vidas. Su tío no era nada sutil. Sonrió, y abrazó el libro, llorando de nuevo. El sonido del horno al terminar evitó que se quedase dormida en esa misma situación. Se sentó a comer, aún sin siquiera prender las luces, y se puso a leer las cartas, con la débil y dudosa luz solar que lentamente se iba filtrando en el departamento. Al abrir la primera, el corazón se le encogió. A mi primavera. Mi cielo, si estás leyendo esto, es porque estoy muerto, posiblemente. Y, además de eso, me fui sin explicarte las cosas como debía. Debes estar muy confundida y enojada conmigo. Perdón. Realmente te quería decir todo, una vez pudiese limpiar el camino a tu futuro. Dime, ¿lo conseguí, o me fui dejándote solo enemigos? Esta es una historia larga, y me alegra poder contártela en papel, porque esta es la cuarta carta que te escribo, y no me imagino pudiendo ser más directo en persona. Al fin y al cabo, se trata de una historia donde Rickert y yo nos convertimos en lo peor que hay. Es la historia de cómo pasamos de Ero a Tum. Si voy a contarte esto, debe ser desde el principio. Verás, tu madre y yo conocimos a Rickert cuando tu mamá era apenas una recién nacida, en el pueblo donde vivíamos. Éramos los dos muy pobres, extremadamente pobres e ignorantes. Rickert no. Él era todo lo contrario. Por ejemplo, el lugar que yo llamo pueblo era una zona basurero de una muy importante ciudad portuaria. Por suerte, la ciudad se expandió tanto, que terminó reabsorbiendo esa misma basura. Yo no sé cómo llegué ahí, mis primeros recuerdos son de ese lugar. Y encontré a tu madre ahí. Rickert era de una importante familia. No recuerdo su nombre, pero los apodamos los hambrientos. Lo habían envenenado, encerrado en un ataúd, y tirado a esa zona de la ciudad. Por suerte, administraron una dosis pequeña de veneno, y el cuerpo de Rickert pudo llegar a expulsarlo a los pocos días que yo lo saqué del cajón. Él juró venganza. Convencerme no le fue muy complicado. Nosotros dos nos hicimos amigos rápidamente, y no solo eso, pocas semanas después, fueron algunos a asegurarse de que estaba muerto, y mataron a los otros niños que yo había estado cuidando. La única que sobrevivió fue tu mamá, porque la habíamos llevado lejos con nosotros a ver un médico. Al parecer, tu mamá y yo podemos enojarnos tanto, pero tanto que perdemos por completo el sentido de realidad. Yo lo descubrí ese día, cuando llegamos y vimos los restos. Fue el llanto de tu madre lo que me despertó, horas más tarde. Rickert estaba conmocionado. Quiso escaparse, pero nos dimos cuenta de que no servía de nada. Había que hacernos cargo de los que lo querían matar. Así que hicimos lo lógico, fuimos a denunciarlos. Pero, al ser gente que vive de la basura, los policías pensaron que había sido una simple pelea de borrachos, o que, sencillamente, gente pobre moriría y eso era todo. Nos dimos cuenta de que estábamos solos. Llevamos a Rose, porque la mujer que le daba de amamantar estaba muerta, y fuimos a enfrentar a la familia directamente. Fue una experiencia muy estresante que se nos fue de las manos. Al parecer, se habían intentado deshacer de Rickert porque era el hijo de una amante. Las cosas escalaron fuera de nuestro control muy rápido. Nosotros solo habíamos ido a pedirle que, por favor, no nos matasen. Ellos comenzaron a gritarse entre ellos, a sacar pistolas. Al verlas, nosotros nos fuimos corriendo. Al parecer, había una fuga de gas. No pudimos hacer nada. Lo siguiente que supimos fue que había una gran explosión, y que al día siguiente los periódicos nos hacían culpables. Tuvimos que huir. A partir de ahí, vivimos por fuera de la ley un par de años, hasta que nos acogieron en un orfanato por fin. No era una vida de lujo, y no siempre teníamos para comer, pero teníamos un lugar fijo al que volver, y la policía no nos perseguía en ese pueblo. Nos quedamos por ahí hasta que Rose tuvo 5 años, y debimos irnos porque alguien la quería adoptar solo a ella. Rickert y yo ya éramos adolescentes, y nos dedicamos a hacer todo tipo de diabluras y travesuras. Y fue la mejor época de nuestras vidas.
Pero Rose a partir de esa edad, solo se hizo más bonita y deseable para los muchachos. Y por fin a los 15 años, Rickert y yo comenzamos a dañar a varios de ellos, para alejarlos de Rose. No porque sencillamente no los quisiéramos, sino porque trataban de hacerle daño. La gente comenzó a llamarnos Chien du Chace, perros de caza, porque cazábamos a todos los que trataban de tocar a Rose, y lo molíamos. Y esa Rose. Era un alma demasiado gentil y bondadosa. Ella ayudaba y trataba amable a todo el mundo, por eso todos sentían que podían propasarse con ella. Por eso no nos sorprendimos con Rickert, cuando nos dejó y fue a empujar a un joven al que estaban por dispararle. Rickert y yo nos hicimos cargo, como siempre, pero más tarde aprendimos que no debíamos ser amables. Ya no más. No como lo éramos. Porque ese hombre que salvamos era Timoteo Di Gongola. Noveno jefe de una familia muy antigua y poderosa, y quien le disparaba era su primo, segundo en línea de herencia. Nunca me arrepentí tanto de nuestra amabilidad. Aliados del derrotado, y aliados del noveno trataron de ir por nuestras cabezas. Fue una maldita locura. Rickert y yo tuvimos que aprender a gatillar. Y, lo peor, ese tipo encima le pidió matrimonio a tu madre. Y encima se defendió diciendo que era para protección. Cuando me enteré estaba furioso. Pero ella lo negó, por supuesto. Ella no iba a casarse por un beneficio. Al parecer, el líder lo comentó porque un par de aliados trataron cosas con mi hermanita. Los hicimos desaparecer. Esta es la época de mi vida de la que más me arrepiento. Porque Rickert y yo estábamos muy cansados, muy dolidos, y muy confundidos. Ayudamos a una persona y miles comenzaron a demandarnos cosas, y atacarnos, y se desató un infierno frente a nosotros, que no habíamos hecho nada. También, fue la época de mi vida que más tiempo pasé en ira, como le dice tu padre. Yo estaba mal, pero Rickert y tu madre no estaban mejor. Y al parecer, encima de todo, un par de personas inteligentes empezaron a notar que era lo que hacíamos, y nos empezaron a usar como perros de ejecución. Matamos mucha gente. Y nunca me voy a sentir orgulloso de eso. Y te pido que no te sientas culpable a esas muertas. Los culpables fueron juzgados. Hoy por hoy está en un horrible lugar. Como resultado de ser usados así, masacramos una pequeña familia, los Fame algo. De esos, son los únicos que no me arrepiento. Eran traficantes de personas. Y, sencillamente no puedo recordar lo que vimos ese día, porque me pierdo en el enojo. Y a tu madre le fue igual. Pero al parecer, dejamos un sobreviviente, que años después, vino a hacerse pasar por un acosador de tu mamá. Mientras huía de él, ella se conoció con tu papá, y decidieron irse a Japón, simular la muerte de ella, y ser felices. Para apoyarlos, Rickert propuso que hagamos algo con los Chien du Chace. Elegimos Troyes como base, nos fuimos a vivir ahí, y comenzamos a limpiar las calles. Todos los que hacían algo ilegal se las verían con nosotros. Con el tiempo, recatamos a Jacqueline, a Blanca y a Jim Jack. Pero, lo más importante con ellos y con tu tía, hicimos de esa ciudad y algunos de los pueblos alrededor, una ciudad limpia y segura para vivir, para criar niños, para que nunca se generen más personas que vivan lo que vivió Rickert, o que sobrevivan de milagro, como lo hicimos Rose y yo. Y eso es lo que quiero que rescates de ellos. Incluso si no quieres saber nada de los Chienz, por favor. Haz que tu vida impacte en los de tu alrededor para que hagan lo correcto. Eres mi preciosa, única sobrina. Sé que puedes hacerlo. Voy a estar hinchando por ti desde donde sea que termine en la eternidad. Te amo, mi primavera. Pierre. Sé que no debería, pero confío en Timoteo. Él sabe cumplir promesas, y sabe hacerlas también. Pero si le haces prometer algo, asegúrate de cumplir tus propias promesas. PD. Te diría que puedes responder en el buzón de enfrente, pero no creo responderte esta vez. Aro estaba sin aliento al terminar de leer todo eso. No podía creerlo. Su padre nunca le había dicho nada de todo eso. Siempre le había dicho que su tío era una persona fuerte y especial, y que estaba honrado de ser su cuñado. Pero esa descripción era sencillamente demasiado corta y seca para expresar lo impresionante. Sin embargo, entendía. Si su esposa y su cuñado venían con ese trasfondo, claramente, él querría evitar que ella lo supiese. Por si pensaba que era genial, y trataba de imitarlos. Entendía que no era sencillo. Su padre era un hombre muy valiente. Mas tomó, aún confundida, la otra carta, y la leyó. Esperaba algo que le explicaba por qué ella
¿Por qué ahora? ¿Por qué? Algo. Pero lo que leyó le dejó más preguntas que respuestas. Lo simplista de su texto no llegaba a explicar nada. A mi primavera, sé que estos son momentos difíciles. Si quieres hablar de algo, escríbeme algo, y yo me aseguraré de responderte. Déjala en el buzón frontal. Tu amigo. Sencillamente. ¿Qué? Necesitaba aire. Aprovecharía que su padre se ausentaría por un par de días, porque había ido a conseguir una parcela para Pierre en el mismo cementerio en el que estaba su tía. Capítulo 25. Sed intensa parte un tercio. Era de día. Él podía verlo, incluso desde el reducido espacio en el que se encontraba. Escuchó un par de pasos frente a él, y se giró a ver al bebé que lo veía desde el otro lado de la puerta de rejas de su prisión. Parecía eternamente preocupado, incluso a través de su casco de motociclista. Quiso sonreírle, pero el reflejo del visor espejado pudo ver lo patético que resultó, así que lo dejó estar. Skull, el ex arcobaleno inmortal, lo miraba preocupado. ¿Estás bien, Emma? Ninguno te hizo daño, ¿no es así, chico? Él negó, lo repensó, y volvió a negar. No estaba bien, pero nadie le había hecho daño. A él. El doble de acción debió suponerlo, porque se sumió en un incómodo silencio, y bajó la vista. Esa situación se mantuvo por un tiempo. Hasta que finalmente, el bebé decidió hacer a lo que había ido. Lo primero, fue dejar su casco a un lado. Lo segundo, fue arrodillarse, y lo tercero, inclinarse hasta que su frente tocase el piso. Emma estaba totalmente incrédulo ante lo que veía. Ese. Era Skull, ¿cierto? El orgulloso Skull. Oh, oye. Mis más sinceras disculpas, Emma. Si tan solo. Si tan solo hubiese sabido. Comenzó a temblar así, echó una bolita, bajando la cabeza, y pretendiendo que no estaba llorando lo mucho que lo hacía. Si hubiese sabido que eras cercano a Pierre Blanche jamás hubiese consentido el plan. Lo juro por mi vida y mi nombre. Supe desde el inicio que seríamos usados para eliminar a los Chien Duchace. Pero jamás me importó mientras pudiese cumplir mis propios objetivos. Incluso si no es suficiente, usaré esta vida inmortal mía para poder compensarte. Hubo otro silencio. Emma debía digerir lo que acababa de ver y escuchar. Y aunque no quería volver a llorar, que era lo que se había dedicado toda la noche, terminó llorando otra vez. Pero eran lágrimas semi-amargas. Porque el recordatorio del falle del asesinato de Pierre era doloroso, pero que Skull, el bebé orgulloso que ni siquiera había querido pedirle ayuda para liberarse de su maldición, se inclinase frente a él, para pedirle perdón, le decía lo muy sinceras que eran esas disculpas. Skull era un buen amigo. Él sabía que era cierto si hubiese sabido, jamás hubiese consentido el ataque. Pero. Ya era tarde para decirlo. Está bien, Skull, te creo. Pero. Creo que deberías dejar de buscarle la guerra de Gongola. O tu familia estará en riesgo. O te podría tocar eliminarme. Nuevamente, otro silencio. Uno tenso. Emma se dio cuenta tarde de lo que había dicho, pero trató de enmendarlo de todas llenas. Solo resultó en su amigo bebé levantando la cara y asintiendo. Lo sé. Lo hablé con mi jefe. Esa era la última oportunidad. Y fallamos. Hay negocios más redituables, y hay que aprovecharlos, antes que ellos nos ganen de mano. Pero dime. ¿Tú estás bien? Emma negó, sonriendo. Me sorprendí cuando te encontramos. Agradezco el maldito senpai hubiese estado ahí, para variar. Si no te hubiésemos traído, posiblemente estarías muerto, Emma. ¿Qué pasó ahí? Me adelanté, porque quería evitar que Pierre entrase en ninguna trampa. Y resulta que justo llegué demasiado tarde. Llegué a ver el momento justo en el que él caía. Y el culpable me tiró una granada a la cara. Recuerdo haberla desviado, pero eso es lo último. Dime, ¿tienes lo que te pedí? Skull asintió, y le tendió una serie de papeles. Esto es todo lo que pude reunir del contacto, y de la organización que lo respalda. Pero. Es extraño. Emma no quería creer a sus ojos cuando lo vio. Miró a Skull, para encontrarse con su mirada, más seria que nunca. Ni siquiera le salía a preguntarle si eso era una broma, pero era claro que no lo era. O por lo menos, que Skull no pensaba que lo fuera. Yo también pienso que se trata de un error. Después de todo, los dragones afemes tendrían que estar muertos hace años. Así que no sé cómo logró comunicarse a través de sus medios. Pero algo es seguro, niño. Esa persona nos vendió todo lo que necesitábamos para el asalto.
La ubicación, los pases, las trampas y las armas. Fue a un precio básicamente regalado, y sé que era porque él esperaba que la mayoría de los Calcasa murieran. No estaba tan equivocado, después de todo. Pero mi punto es. Ese tipo era muy serio con lo de lograr matar a su objetivo. Por favor, tengan cuidado a partir de ahora, ¿sí? Tú y tu adorable noviecita. Le abrió la puerta al ruborizado Emma que trataba de dar explicaciones. Se miraron unos segundos. Él parecía emocionado. Scully. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, déjalo en mis manos. Yo soy inmortal. No quiero que los demás vengan a este lugar y se desate una lucha ahora. Ni ustedes ni nosotros estamos para eso. Incluso el jefe lo entenderá. Emma le agradeció de nuevo, apretó los papeles contra sí, activó sus llamas de tierra y salió disparado lo más rápido posible. Le había sorprendido que no le sacasen sus armas, pero si Scully lo había estado protegiendo ese tiempo, tenía sentido ahora. Le mandó un mensaje a su familia, viendo que tenía miles de llamadas perdidas, y fue a ver a Aru. Si a él le dolía, ella debía estar absolutamente destrozada. O eso quería hacer, porque al final, los mensajes de su familia, de que estabas preocupados, y demás casi le sobrecargan el teléfono. Debió frenar a llamarlos primero, y explicarles por qué se había desaparecido, y qué había estado haciendo. Ninguno de sus subordinados podía creerlo. Enseguida quisieron declararle la guerra al hombre, pero él los detuvo. Les dijo que lo mejor era contar con un plan. Y después de eso, los dejó. Ya estaba cerca de la librería, y eso significaba que Aru lo podría ver. No quería que lo hiciera estando él listo para la batalla. Se acercó lentamente. La pudo ver, apoyada contra una de las ventanas, con un papel en la mano. Tenía la mirada totalmente perdida. Se le rompió un poco más el corazón, al verla así. Las lágrimas se le escapaban de los ojos, y ella ni siquiera parecía darse cuenta. Pero ni bien entró al perímetro del edificio, ella volvió en sí, y lo miró. Tardó unos segundos, pero lo reconoció. Se sonrieron, felices y dolidos, como hermanos por el dolor. Ella le hizo señas de que la esperase, y él pudo ver cómo desaparecía, cerrando la ventana. Después de un tiempo, apagaba las luces, y finalmente aparecía por la librería. Se encuentran abajo. De cerca, ambos podían ver lo mal que estaba el otro ojeroso, con los ojos y la punta de la nariz roja. Ambos tenían los restos de llanto por toda la cara, y él todavía usaba su ropa sucia del día anterior. Necesito tu ayuda, Emma. Claro, Aru, con lo que quieras. Le respondió él, antes de darse cuenta de las implicaciones. ¿Qué necesitas? Quiero emborracharme. Le confesó ella, con los ojos brillando. No puedo soportar más estos pensamientos. Sé que no es una buena idea, pero... Si me voy a dormir voy a soñar horribles. Si me quedo despierta, voy a sentirme horrible. Por favor. Necesito sacarme todo esto de encima por un rato. Es demasiado para mí. Lo siento. Él negó. La entendía. Aunque le parecía una mala idea. Aceptó. Pero le preguntó antes de iniciar toda esa mala idea. ¿Por qué yo? ¿No es obvio? Porque confío en ti. Si me voy a emborrachar, me pondré muy vulnerable. Necesito que estés a mi lado si eso pasa. El corazón de Emma se saltó un latido. Esas palabras significaron tanto para él, que no se había dado cuenta de lo mucho que las deseaba hasta que las había escuchado. Asintió, feliz. Feliz y confiado de poder hacer ese trabajo. Porque se lo pedía ella. Así que se dirigieron a un bar. Había pocos abiertos a esa hora, así que terminaron comprando bebida alcohólica de un muy sorprendido encargado de supermercado, y fueron al departamento. Ya que ahí no era necesario que ninguno de los dos guardase al otro, Aru puso 2 vasos, y comenzaron a beber los licores que habían comprado. A los dos les gustaba lo dulce, así que habían decidido comprar 3 botellas de bebidas dulces. Chocaron los vasos, y probaron la bebida. El olor era dulce y cargado, así que Aru tomó el pequeño vaso que se había servido de un golpe. El objetivo era emborracharse, así que no tenía sentido que tomase despacio y con cuidado, ¿no? Emma optó por tomarlo de a sórbitos. Cuando terminó el suyo, Aru llevaba 3. Porque el sabor era dulce, y el alcohol no se sentía. Era como beber un jugo espeso. Se miraron, sonrientes. Y ella lo supo de inmediato. Emma estaba borracho. Él no podía mantenerse derecho sentado en la silla, tenía una sonrisa idiota en sus labios, y sus ojos miraban como si no viesen nada.
Cada tanto, él soltaba unas risitas. Ella se empezó a reír a carcajadas. ¿En serio, Emma? ¿Un solo vaso? Dos decidió tomar de la botella. La verdad, era que lo envidiaba. Ciertamente lo podía ver mucho más relajado que hasta recién. Él la miraba empinar la botella, y se reía, pero estaba un poco preocupado, así que trató de sacársela. No, Aru. Te faré y dañó. Las risas se le atragantaron con el líquido a Aru en la garganta por escuchar ese francés japonés italiano que Emma le había soltado, y tuvo que apartarse la botella de los labios. Pero no vio que Emma quería hacer lo mismo, ni él que ella se había apartado la botella, así que la misma, junto con uno de los vasos, terminaron en el piso. Se pidieron disculpas, y él se dejó caer, para intentar agarrar la botella y el vaso. Ella entonces notó lo mal que él estaba. Así que con un suspiro, lo tomó, se pasó uno de los brazos de él por los hombros, y lo cargó. Él se dejó llevar dócilmente hasta la habitación más cercana, donde él se había estado quedando mientras cuidaba la tienda, y cuando ella lo soltó al lado de la cama, entendiendo, se dejó caer riendo de espaldas contra el colchón, y le tomó la mano a Aru. Ella lo miró algo sorprendida, pero sonriente también. ¿Sabes, Aru? Ick. Tenías razón. No me acuerdo del dolor ahora. Todo. Se siente tan libre. Que parece un sueño. Ella sonrió, mientras algo en ella se quejaba. Otra parte de sus pensamientos estaba repasando formas de quitarse ese pesar de encima. Se sentó en el costado de la cama, mientras miraba a Emma mirarla, y pensaba. ¿Qué otras formas conocía? No era que hubiese investigado el asunto, porque se supone que ir a Francia era una forma de sacarse el dolor. Y a ese momento, había podido reprimirlo completamente. ¿Debería irse de ahí? Quizás tuviese sentido. ¿Qué haría ahora que no estaba su tío? De repente, la mano de Emma llegó a sus muslos, y ella soltó un gritito, tomada en un descuido. Aru. Hey. Sé que no debería, pero te amo. Ella lo miró, sin entender. Trató de ordenar la información en su cabeza, pero no pudo. ¿Qué? Sé que eres la novia de Tsuna. Pero. No lo puedo evitar, ¿sabes? Te amo. Si pudiese, me encantaría hacerte mi esposa. Que seas mía para siempre. ¿Sabes? Pierre incluso dijo que si tú decías que sí él estaría feliz. Ella quedó helada. Y de repente, recordó una película que nunca le había gustado, porque estaba en contra de su mensaje. Y miles de canciones que decían lo mismo. Todo su cuerpo tembló ante la idea. Pero. Si no era en ese momento, ¿y con Emma cuándo y con quién sería? Él estaba confesándose. ¿No era lo correcto? Más de repente, algo que ella no pudo controlar a tiempo, movió su mano y sus labios antes de que fuese muy tarde para arrepentirse. Puso la mano de él bajo su pollera, y lo besó con insistencia. Emma. Quiero que tomes mi virginidad. Al ver que él tardaba en responder, amenazó: si me amas, debes hacerlo. Capítulo 30 Motivos. Herencia. Horas después, Aru recibió una llamada de Ibari. ¿Cómo consiguió su número? Sin importancia. Lo único que importaba era que él la esperaba para entrenar de 5 de la tarde a 8, en la terraza del edificio de él. El entrenamiento sería diario, siempre a la misma hora, para hacerlo un hábito, lo que iniciaba la disciplina. También, le advirtió que le dolería, porque él buscaría sacar esa forma de pelear de ella. Ella le dijo que eso no le gustaba, consiguiendo solo sonrisas del otro. Entonces puedes luchar para que no salga. Pero solo dolerá más. La frase le había dado escalofríos por la espalda a Aru, que mentalmente se preparó para dolor. Pero nunca hubiese adivinado de lo mucho que le dolería. Empezaron con un calentamiento, apenas unas 13 sesiones de abdominales, unas 10 vueltas a la terraza, y después de eso, lagartijas. Podía empezar con 15, podía ver con esos brazos que quizás debía empezar despacio. Las primeras 7 sesiones de abdominales no le dieron tantos problemas a Aru como él esperaba. Ella al parecer era atlética. Cuando, tras la 8ª sesión, ella notó que sus músculos apenas podían seguir, decidió comenzar a correr. Él le llamó la atención, pero ella le sonrió. No dije que terminé. Corrió las 10 vueltas, y terminó con los abdominales. Los sentía arder, como si la consumiesen, mientras hacía las lagartijas. Sabía que le dolería al día siguiente. Cuando terminó, se dejó caer pesadamente, y le iba a preguntar qué seguía, cuando vio que se le acercaba. Algo le dijo que se corriera.
Se giró justo a tiempo. Él la había atacado. Lección número 1. Dijo él, mientras sacaba las púas de sus tonfas. Nunca sabes de dónde vendrá un ataque. Así que debes estar alerta. Siempre. Aunque pienses que es un aliado. Trata de leerme. Trata de saber si te atacaré o corregiré tu postura. Ella quería sacar sus ojos de las baldosas de concreto que él había pulverizado, pero no podía. Para romper esas se requería un taladro neumático, ¿no? Pero no podía estar atenta a eso, una tonfa venía a toda velocidad contra ella. Se tiró a un costado para esquivarla. De nuevo, esquivando de suerte. Lección número 2. Le dijo él, apareciendo del otro lado, a la velocidad del rayo o lo que Aru consideraba la velocidad del rayo. No dejes que te arrinconen. La iba a golpear. Aru lo podía ver. Sabía que se moriría si eso la golpeaba. Y, sin embargo, la tonfa que se dirigía a ella con una velocidad indescriptible se detuvo, y le tocó una mejilla, como quien toca a alguien por molestarlo. Como tenía los ojos cerrados con toda su fuerza, Aru no vio la cara que puso Ibari al notar que las mejillas de ella eran tan malditamente suaves. Solo fue un segundo, pero esa segunda lección fue el inicio del infierno personal de Aru. Fue golpeada en el abdomen, en las piernas y en los brazos. En todas las zonas que le dolían por haber estado entrenando. Durante una buena media hora pudo dominarlo, pero no pudo soportarlo más. Cuando las púas se hincaron en su piel, dio un grito de dolor que desgarró su conciencia, y de ahí en adelante, oscuridad. Hasta que Ibari le restringió los movimientos. Ahí, lentamente, volvió a sus cabales, encontrando un cielo nocturno, y una hermosa vista nocturna. Le hubiese encantado seguir mirando la vista, pero de repente notó que estaba a punto de caerse de la terraza, y lo único que la salvaba de una muerte inminente, eran los brazos de Ibari inmovilizándola. Dio una poderosa patada a la baranda, y ambos cayeron para atrás. Aru miró, preocupada, a Ibari y sonrió de verlo casi completamente ileso. Tenía un único golpe en una mejilla. Casi se pone a reír de alivio. Él lo veía y no lo podía creer. Ella se estaba preocupando por él, cuando ella estaba con moretones por todo el cuerpo, algunos cortes, y casi se había caído de un edificio de 20 pisos. Esa chica era de no creer. Era, ciertamente, diferente a todo lo que había visto hasta ese momento. Le recordaba a Tsuna. Pero era diferente en muchos aspectos. Ella miró su teléfono, y se desplomó confiadamente en el piso. Él quiso golpearla, pero ella se escudó mostrándole que eran las 8:05. Ya terminó la hora de entrenar. Es hora de dejar que el cuerpo descanse. Era cierto. Ir en contra de las reglas que él había impuesto ciertamente no era su forma de ser. Pero no podía creer que esa chica se había acostumbrado así de rápido. Y no solo eso. No podía creer que ella no lo había notado todavía. Ella caminó, como pudo, a la puerta de la terraza, tomó su cartera y le sonrió. Gracias por esto. Bueno, nos vemos mañana. No, te acompaño. No es una buena idea que vayas sola. Tomarás otro callejón. Ella sonrió, y sintió. No porque fuese a tomar otro callejón, pero secretamente tenía miedo de desmayarse de camino a su casa. Bajaron juntos. A Aru no se le escapaba que Ibari cada tanto la miraba. ¿Se estaría preocupando por ella? Eso era sorprendentemente amable. Quizás ese tipo despiadado era realmente bueno. Ibari estaba dudando si decirle que había 4 personas siguiendo todos sus movimientos o no. Por un lado, quería que supiera. Pero si ella entraba en ese estadio de locura, ¿los iría a cazar? ¿Y si eran los que habían matado a su tío? Un momento. ¿Se estaba preocupando por ella? Caminaron en silencio, hasta pocas cuadras de la librería. Oye. ¿Por qué aceptaste entrenarme? MH. ¿No te lo dije entonces? ¿Entonces me estás entrenando por cómo me pongo enojada? Él asintió. Es particular. Nunca me había enfrentado a así. Cuando me canse me iré, así que trata de mantenerme entretenido y aprender lo más posible. Otro rato de silencio, y ella, dudosa, le preguntó, ¿crees que es lo mismo para ellos? Al ver que el morocho no la seguía, se aclaró. Para los Chien Chase. Rickert me dijo que quería que los lidere. Posiblemente. Es lo que hacía tu tío, seguramente quieren los menos cambios posibles. Pero yo no los conozco. Ya llegados a la librería, se despidieron, y ella entró, se dio un baño y se acostó, sin poder sacarse de la cabeza esa frase.
Los menos cambios posibles. No pudo evitar mandarle un mensaje a Rickert preguntándole a qué se dedicaban los Chienduchace, porque sabía había estado en contacto con Tsuna y los demás que las familias solían no estar de acuerdo con lo que querían. El día siguiente se despertó con la respuesta de Rickert, que creía que se habían fundado básicamente para calmar a los que querían seducir a la hermana de Pierre. Pero que también servía para que los tres se hicieran apoyo mutuo para calmar los ataques, controlasen los ataques de ira cegadora, que tanto Pierre como Rose tenían. Pocos minutos después, otra respuesta amplió la historia. Cuando tu madre se casó y se fue a Japón, simuló su muerte porque ya se habían hecho el nombre de los Chienduchace y temían que eso afectase su vida a partir de ahora. Pierre decidió calmarla y que los dos usáramos ese nombre para limpiar Troyes, la zona donde Rose querría mudarse si en algún momento volvía a Francia por cualquier motivo. Primero sumamos a esa molestia que se casó con Pierre, pero con el tiempo se sumaron los otros tres. Desde que Rose se fue, el objetivo fue uno solo: mantener Troyes limpia y ordenada. Hacerla una ciudad donde la gente pudiese olvidarse, las puertas abiertas y que no pasara nada. Donde la justicia funcione, y donde las futuras generaciones tengan la vida que nosotros resignamos. Nuestro trabajo es ensuciarnos las manos para que la sociedad prospere. Durante el resto del día universitario, Haru vigiló a Jin, Jack y Blanca. Nunca había notado que ellos hacían todas las pequeñas cosas que para ella eran lo normal pero no lo eran. Desde limpiar papeles caídos, y devolver objetos, por muy caro que sean, hasta prestar pañuelos y dar palabras de apoyo a quienes claramente lo necesitaban, aunque no los conocieran, y quedasen mal. Las horas pasaron. A 5, y aunque va a la terraza, apenas puede reaccionar ante los golpes de Ibari. Para colmo, su cabeza analizaba todo lo que había estado absorbiendo durante el día, así que la niebla roja era aplastada por el peso de sus pensamientos. Esta vez, no estaban solos. Un hombre que había visto un par de veces en la escuela de Tsuna, estaba con ellos. Se notaba que no le gustaba ver cómo Ibari la golpeaba sin piedad, pero no intervino. Haru recibió su tercera lección ese día: pensar cosas fuera de la batalla era una sentencia de muerte. Le terminó dando la razón a Ibari, porque rápidamente le costaba mover su cuerpo, y estaba bastante segura de que tenía, por lo menos, un brazo roto. Al escuchar esas palabras, trató de dejar de pensar en todo eso activamente, de llevarlo a una parte de su mente que no interfiriese con su percepción de la realidad. Logró esquivar unos cuantos golpes. Pero siguió siendo golpeada. Pero, lo más importante, notó que le faltaba. 15 minutos antes de que terminase la hora, el hombre no se pudo contener más, y le pidió a Ibari que se detuviese. El guardián de la nube bongola decidió hacerle caso, y se retiró. El hombre, peinado estilo Elvis, se acercó a Haru y comenzó a curarla con una especie de caja que Haru no conocía, y que no parecía funcionar del todo bien. Una vez que pudo respirar normalmente, Haru miró a su entrenador y le preguntó, ¿por qué se hicieron tan fuertes? Ibari simuló no escucharla, mientras se le acercaba un pequeño pájaro amarillo, cantando su nombre. El otro sonrió y comenzó a hablar. Sin mirar a Haru a los ojos, como si murmurase para sí, ¿conoces la secundaria Namimori? Sin esperar una respuesta, siguió hablando. Era una escuela absolutamente infame 10 años atrás. Iban a considerarla una escuela de delincuentes, por eso me anoté a esa escuela. Mi curso era un absoluto desastre. Era la ley del más fuerte, ni los profesores podían enseñar, ni los alumnos podían dedicarse a nada que no fuese proteger sus vidas. Ibari Kyoya entró a esa escuela el mismo año que yo, y nos obligó a todos a comportarnos a base de palos. Él fundó el comité de disciplina y nos obligó a los peores de toda la escuela a formar parte de él. Su fuerza sobrehumana nos iluminó a todos. No solo a los que permanecimos en el comité. Los alumnos y profesores de Namimori pudieron tener clases, y el promedio de la escuela subió hasta ser de las mejores de la región. Yo soy fuerte porque esa fuerza puede. Y debe usarse para bien. Para guiar y proteger. Motivada por el discurso, ella se puso en pie de un salto, y le pidió a Ibari otra ronda. Él la miró sin interés, revisó su teléfono y negó. El tiempo de entrenamiento terminó. Si vas a motivarte, asegúrate que sea antes de las 5 de tarde de mañana. Te llevaré a tu casa. Sabiendo que no valía de nada quejarse, ella accedió. Iba a tomar su ruta habitual, pero él negó. Deberías tener varias rutas. Es más difícil atacarte si las tienes, le dijo, tomándola de la muñeca, y llevándola por otro camino.
Ella iba a negarse, pero sabía por experiencia que todavía no podía ganarle una batalla. ¿Sabes? Yo elegí hacerme fuerte para ser libre. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño. Y me tuve que acostumbrar a una serie de situaciones. Y rápidamente supe que si quería algo, debía ser capaz de forzar mi camino a eso. ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser fuerte? Esa era la pregunta que Haru se dio cuenta que necesitaba responder. Debía admitir que la respuesta del hombre la admiraba e inspiraba. Pero realmente, ella había decidido hacerse fuerte porque quería conseguir darlo todo, estar a la altura del legado de su tío, y perseguir sus propios sueños. No. Ayuda, por favor. Al escuchar ese grito, Haru se giró y vio un par de chicas apenas más chicas que ella, temblando, siendo miradas de manera lasciva por un hombre mayor a los 50 años. Ellas tenían vestidos cortos, y medias largas, y en general estaban vestidas de manera provocativa. El hombre decía que vestidas así, que esperaban, que solo quería una taza de té, y que la pasarían realmente bien. Ella se soltó de Ibari, y suspiró. Gracias. Sé llegar desde aquí, ¿estás segura? ¿Arriesgarte por un par que no conoces? Ella asintió y le sonrió. Más. Sé que no te gustan los grupos. Pero este es el territorio que mi tío defendió. No puedo dejar que se eche a perder. Voy a pelear en manada o de manera solitaria. Él la vio irse. Y sonrió. Podía ver que ese era el primer paso en el camino de Haru de ser más fuerte.